noches, hermanos. No sé si me escuchan. Si me escuchan, por favor, hagan así con su dedito un like o choquen los 5, ¿sí? No saben el enorme privilegio que es para mí esta noche poder estar con ustedes. Que yo enseño, pero yo enseño a muchas personas, pero pocas veces estoy frente a líderes entrenados, porque ustedes han sido líderes aprobados, o sea, son líderes entrenados en la palabra del Señor. Así que no saben cuánta emoción tengo porque he estado en este tiempo visitando diferentes lugares. He estado visitando Chayapata, sí, estuve con mis hermanos de Chayapata. Hace poco estuve virtualmente con mis hermanos de La Paz, de Oanza de La Paz, sí. También estuve con mis hermanos de Camiri, sí, estuve con mis hermanos de Camiri virtualmente. Estuve con mis hermanos de Culpina. Estuve con mis hermanos del equipo ministerial de Cochabamba. He estado muy activo últimamente y todavía no, ya les voy a contar después, la próxima sesión, dónde nos vamos, porque muy pronto voy a estar visitando Potosí. Y mi compromiso es que donde yo vaya, poder visitar a los líderes, animarlos, hermanos. Esta noche es un privilegio, no se trata de mí, así que yo les voy a pedir que por favor, ya puedo compartir pantalla. Perfecto. Tengo algunos datos interesantes, hermanos. Por ejemplo, hay 41 conexiones de iglesias esta noche. Iglesias que están entre 8 y 25 personas conectadas. Más las conexiones individuales, tenemos 70 iglesias representadas esta noche. Haciendo un cálculo de 800 líderes conectados. Hermanos, esto nunca había pasado. Yo me vuelvo loco porque esta noche hay oancistas que han sido mis oancistas que están conectados esta noche. Y hay mis líderes, está ahí la hermana Teresa, ahí está Pati. Hay gente que me ha enseñado a mí la palabra del Señor y esta noche yo tengo el privilegio, el enorme privilegio de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Bien lo ha dicho mi hermano Pacho, yo he sido formado en Oanza, con ese sistema donde habían chispas, amigos, amigas, guardias y pioneros, donde utilizábamos la calatrava, donde utilizábamos nuestra calatrava, nuestra pañoleta, donde hacíamos cantos y promesas frente al Palacio de Gobierno. Los tiempos han cambiado. Esta noche tengo el privilegio de enseñar la palabra del Señor. Permítame orar un momento, porque si no nos extendemos y no me da tiempo para enseñar, así que quiero que me permitan orar un momento. Donde estés, inclina tu rostro un momento, vamos a orar. Señor, esta noche agradecerte por tanto testimonio, Señor, porque sabemos que detrás de la pantalla en este momento hay iglesias completas, hay clubes, Señor, que han hecho un esfuerzo para conectarse a este Gelo Virtual 2021. Hay líderes, Señor, que han hecho un esfuerzo para poder estar esta noche compartiendo, aprendiendo, Señor, siendo desafiados, motivados a través de las alabanzas, de los testimonios, Señor. Pero es tu palabra la que esta noche queremos escuchar, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú obres a través de ella, porque esto no tiene que ver conmigo. Esto es lo que tú quieres decirle y quieres decirnos a cada uno de nosotros a través de tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, he preparado una serie en 2 partes que he titulado Ocúpate. Este es un desafío para un mundo paralizado. Esta es una serie en 2 partes que la he diseñado solamente para el Gelo 2021. Esta noche quiero hablar un poquito acerca del contexto. ¿Por qué le he puesto desafío para un mundo paralizado? El año 2020, hermanos, finales del 2019, ustedes ya escuchábamos noticias acerca del COVID-19. El COVID-19 es una variante del COVID que ya había mucho antes, que no se había dado en humanos, pero llegó a contagiar humanos. Y esto fue terrible, porque el año 2020 colapsó todo, se paralizó todo, el mundo se paralizó. Los sistemas de salud colapsaron. Si ustedes se acuerdan, hemos tenido un terrible año 2020 donde colapsaron los centros de salud, los hospitales,
cementerios, los mercados de todo el mundo sufrieron pérdidas en todas sus áreas, mucha gente perdió su trabajo, la educación tuvo que reinventarse, no habían políticas que puedan resguardar y darle continuidad, así que se tuvo que clausurar el año escolar. Muchas iglesias tuvieron que cerrar por falta de recursos económicos o por la falta del manejo tecnológico. No solamente eso, un dato interesante, más de 370 pastores, escúcheme bien, más de 370 pastores han muerto desde el inicio de la pandemia. Las iglesias han sido golpeadas duramente. Hemos estado en una cuarentena rígida donde tú salías y era todo desierto. El mundo se paralizó. En medio de este contexto, hermanos, la pregunta era, ¿dónde están los creyentes? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la iglesia? Muchos de nosotros nos hemos quedado paralizados por el miedo. Muchos de nosotros hemos preferido no salir. ¿Y sabe qué? Hay mucha gente que no importa las vacunas que vengan, nunca más se va a volver a quitar el barbijo. ¿Usted sabía eso? Esto es un estudio que se está haciendo. Hay mucha gente que aunque lo vacunen, le den 3, 4 vacunas, no se va a quitar el barbijo por temor. Porque no solo el mundo se paralizó, hermanos. La vida de muchas personas se paralizó. En uno de estos contextos, donde el mundo estaba completamente cayéndose, es donde la iglesia necesita recordar quiénes somos, en quién creemos y qué es lo que debemos hacer. Por eso he titulado esta serie Ocúpate. Timoteo, del personaje que estamos hablando, ayer el pastor Luis hizo una increíble exposición del ejemplo que debemos ser como creyentes. Estamos basando toda nuestra enseñanza en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Hoy día yo voy a enseñar el versículo 13 y 14. Y Timoteo, este joven Timoteo, es uno de los personajes más sólidos en liderazgo respecto al Nuevo Testamento. 8 veces se menciona a Timoteo en el libro de los Hechos. ¿Y sabe qué? 18 veces lo menciona Pablo en las cartas que él escribe. Entonces, no estamos hablando de cualquier personaje. Timoteo fue dejado por Pablo en Éfeso para combatir la herejía de ese tiempo. Había mucho gnosticismo respecto a una diosa, especialmente la diosa Diana en Éfeso. Bueno, eso es un contexto más cultural, respecto a la carta. La primera y la segunda carta se escribieron en el año 64 al 67 más o menos. Pablo escribió desde Roma, esperando su ejecución, estas cartas a Timoteo. La primera carta que tú leas de Timoteo es una serie de consejos de cómo manejar una iglesia, porque Timoteo era bastante joven, un pastor joven. La segunda carta es un poco más personal, la que le escribe Pablo a Timoteo. Ahora, voy a dar algunos datos interesantes, porque siempre es bueno conocer. ¿Quién es este joven Timoteo? Bueno, si tú quieres, si no te has casado y te casas y un día quieres ponerle Timoteo a tu hijo, ahí te cuento, mira, Timoteo es un nombre en griego de 2 palabras que su significado más cercano es el que siente amor o adoración a Dios. Ahí está, ya tienes un nombre para tu hijo. Segundo, era de una ciudad llamada Listra, ¿no? Ubicada en el centro del sur de Asia Menor, lo que hoy es Turquía. O sea, podríamos decir que Timoteo era turco. Sí, señores. ¿Qué más sabemos de Timoteo? Posiblemente Timoteo se hizo cristiano durante la visita de Pablo a su ciudad, ¿no? En el primer viaje misionero de Pablo, ya Pablo conoció a Timoteo. ¿Qué sabemos de Timoteo? Que su mamá y su abuela eran judías, Eunice y Loida, ¿no? Ahí está 2 Timoteo 1:5, pero que su papá era griego. No se sabe mucho de su padre, pero yo escuchaba testimonios de gente que dice, bueno, yo soy líder de OANSA, pero mi papá no es creyente, o el único creyente en mi familia soy yo. ¿Y saben qué, hermanos? Estamos en un contexto muy parecido al de Timoteo. Si tu vida no es perfecta, bienvenido. Te presento a Timoteo, una familia disfuncional. No solamente eso. Timoteo ha sido adoptado espiritualmente por Pablo. Pablo lo menciona a él como su hijo en la fe. Imagínate eso, él lo entrenó. La primera carta de Timoteo, te había dicho, entre el año 64 y 67 más o menos, se escriben estas cartas. Timoteo fue pastor en la iglesia de Éfeso, la comunidad más grande en Roma en ese momento. Recuerden que las iglesias del primer siglo había una mezcla de judíos y gentiles, de diferentes nacionalidades.
¿no? Algunos interpretan que Timoteo, por ejemplo, tenía problemas estomacales, ¿no? Pablo le dice en 1 Timoteo 5:23, no te olvides de tomar tu pequeña copa de vino porque tú andas muy enfermo, Timoteo. Algunos piensan que Timoteo tenía gastritis, ¿saben? Así que tal vez hay alguno aquí esta noche que me está escuchando y dice, pastor, yo me siento así, ando con problemas de salud. No te preocupes, te presento a Timoteo, también los tenía. Era un joven, muy joven para pastorear. Y es posible que haya tenido problemas de intimidación. ¿Por qué? Porque al ser joven tenía que enseñar a personas mayores que él. Muy probablemente Pablo utiliza en ese sentido también este pasaje que le dice, Timoteo, no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo, quiero esta noche basar la enseñanza en el versículo 13 y 14 de 1 Timoteo capítulo 4. Dice Pablo a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de la lectura. ¿De qué estamos hablando? Se refiere a las costumbres, hermanos, de leer las escrituras en público. Ustedes recordarán Nehemías capítulo 4, por ejemplo, Nehemías, desde el Antiguo Testamento que nosotros sabemos que había, que se leían los rollos del Antiguo Testamento en las sinagogas, ¿no? Para el tiempo de Jesús también se hacía, mire Lucas 4:16, vino a Nazaret y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús leyó las escrituras y las explicó. Mire Nehemías 8:8, leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea, no solamente la gente leía la palabra de Dios en la sinagoga, sino le ponían sentido y la interpretaban claramente. Escuche bien esto. Hechos 8, el eunuco estaba leyendo al profeta Isaías y Felipe le oyó que leía. Interesante, ¿no? Mire este otro versículo. Después de la lectura de la ley y de los profetas, dice. O sea, era una costumbre leer la palabra del Señor. Era un privilegio. Primera Tesalonicenses 5:27 dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Ahí está Pablo hablando. Que lean lo que estoy escribiendo a los hermanos. Estamos haciendo caso a Pablo porque estamos leyendo las cartas, ¿no? Colosenses 4:16, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia y que la Odisea la leáis también vosotros. Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee, dice, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo se acerca. Hechos 13:15, escuche lo que dice Hechos 13:15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Hermanos, en esos tiempos no se tenían ejemplares, pues, propios de la Biblia. La gente tenía que asistir a las sinagogas para escuchar. ¿Cuánto valía? ¿Cuánta importancia tenía la lectura de la palabra del Señor en ese tiempo? Estoy seguro que un líder de alabanza tiene que tener como práctica de su vida la lectura de la palabra del Señor, porque vas a enseñar a niños, porque no es posible que tú les hagas memorizar un versículo que tú no conozcas y que un niño tenga preguntas que tú no te hayas hecho antes y que no hayas investigado. Leer. ¿Debo tener cuidado con la lectura de la palabra del Señor? Sí, hay ciertos cuidados que tú tienes que tener. Por ejemplo, no interpretes la Biblia según tu propia opinión. Eso pasó en Lucas 10:26. Si ustedes recuerdan, había un hombre, bueno, uno de los líderes se le acerca a Jesús y le dice, ¿cómo es esto del amor al prójimo? Tú sabes los mandamientos, claro, amarás al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo lees? Le dice el Señor Jesús en Lucas 10:26. ¿Cómo interpretas tú? Porque los fariseos interpretaban que tu prójimo tenían que ser personas justas. Cualquier pagano era considerado enemigo, entonces tenía que aborrecer a su enemigo. ¿Y saben qué viene después de este pasaje? El buen samaritano.
No puedes interpretar la palabra de Dios según lo que tú piensas que debe decir. Hoy en día hay mucha gente que le hace decir cosas a la Biblia que la Biblia no ha dicho. Es más, la Biblia no necesita tu ayuda porque tiene la capacidad de interpretarse a sí misma. Otro consejo es, busca más referencias. En Lucas capítulo 24 está Jesús camino a Emaús y se encuentra con algunos discípulos, con 2 discípulos en realidad, y les empieza a hablar. Les animo a que lean ese pasaje, es hermoso. Hay varios libros incluso acerca de este pasaje. Y Jesús dice, empezando desde Moisés, escuchen bien, pasando por todos los profetas, les mostró las partes en las escrituras que hablaban de él. Este mensaje fue maravilloso, porque las referencias que Jesús dio acerca de él mismo no nos relata Lucas, pero dice que empezó con Moisés, por todos los profetas les mostró dónde se hablaba de él. Cuando quieras leer la Biblia, busca más referencias. Memoriza. ¿Ustedes sabían que Jesús y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras? Pablo dice, les estoy compartiendo lo que también yo recibí. ¿Tú quieres ser alguien que conoce las Escrituras? Te doy un consejo, comparte las Escrituras. Es muy bueno compartir. En vez de que estés poniendo en tu estado de Facebook situación sentimental complicada, comparte un versículo, comparte un enlace, compartí, no sé, la prédica de tu iglesia. Comparte la palabra del Señor. Obedece el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Es más, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios no solamente tiene que ser memorizada, reflexionada, buscar más referencias. Si no se obedece la palabra del Señor, no causa el efecto que debe causar en tu vida. Pablo aconseja que debemos llenarnos de su palabra, que la palabra de Dios, dice Colosenses 3:16, abunde en vuestros corazones. Porque Lucas 6:45 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que si tú te llenas de la palabra del Señor, se va a notar, ¿sabes por qué? Porque lo que tú vas a decir está en la palabra del Señor. Porque quieres bendecir, porque no quieres maldecir. Quieres bendecir y tú bendices cuando lo que hay en tu vida es bendición. Y no hay bendición más grande que llenarse de la palabra del Señor. Hasta que tu corazón arda. El mismo ejemplo de Lucas 24 en el camino de Emaús. Sabes que Jesús de pronto desapareció, ya no lo podían ver. Y estos discípulos empezaron a hablar en Lucas 24:32. Y uno le dice al otro, oye, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? ¿Alguna vez has escuchado una prédica que te quiebra y tú dices, wow, quiero seguir aprendiendo, me encanta escuchar, me encanta aprender? Yo sé que esta noche hay mucha gente, por ejemplo, que está tomando apuntes. Hay gente que está agarrando ahí su cuadernito y esto no sabía, esto no sabía dónde estaba. Eso es pasión por la palabra. Eso es amar la palabra. ¿Saben qué? A mí me encanta escuchar a otros pastores, porque yo sigo aprendiendo. Me encanta escuchar al pastor principal de mi iglesia. Ayer escuché al pastor José Luis porque sigo aprendiendo. Porque no debe haber un momento que tú desaproveches el poder seguir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Porque si tú tienes tiempo, escúchame bien, si tú tienes tiempo de sobra o tiempo de ocio, hay un dicho que no está en la Biblia. Ya, pongámosle Proverbios 184:26, ¿no? No hay. Pero ¿sabes qué dice? La mente del flojo es el taller del diablo. Si tu mente no se va a ocupar en algo bueno, en algo que edifique tu vida, en algo se va a ocupar, créeme. Y Satanás es número 1 para ponerle cositas a tu mente para desviarte de lo que el Señor quiere hacer contigo. Pero el pasaje dice también, ocúpate en la exhortación. Bueno, esta palabrita para algunos es una palabrita fuerte, ¿no? La exhortación es un reto espiritual, hermanos, para los que oyen la palabra de Dios a fin de que la apliquen a su vida diaria. Sí,
tú desafías cuando exhortas. La iglesia no se reúne para oír otra cosa, por si acaso, o sea, yo te puedo contar ahorita mi vida, pero mi vida, ¿de qué te va a servir? Tal vez te sirva de algo de motivación, pero no te puede cambiar. Lo único que puede cambiar la vida de una persona es la palabra del Señor. ¿Entiendes? Es por eso que cuando tú vas a exhortar a un niño, cuando tú vas a exhortar a un hermano, quita de tu vocabulario las cosas que tú pienses y cuando tú quieres llamarle la atención con tu sentimiento, con tus emociones en ese momento. No, la exhortación tiene que ser en base a la palabra del Señor. Ahora, eso no quiere decir que la exhortación siempre va a ser fácil. Miren, la exhortación puede tener reprimendas, ¿sí? Puede tener advertencias, sí, muchas veces se ha advertido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de las cosas que se deberían o no se deberían hacer. La exhortación tiene que ver con ánimo, porque cuando tú exhortas a un niño, no es para que el niño se vaya llorando y que nunca más quiera saber del club, sino para que tú lo animes a través de la palabra del Señor. Pero la exhortación también tiene que ver con consuelo, porque tú no estás para hundir y ponerle una X a las personas. Tú estás para mostrarles lo que dice la palabra del Señor, que es correcto, pero al mismo tiempo la palabra está llena de su amor, de su gracia, de su misericordia. No saben cuántas veces en estos años de ministerio he visto gente equivocarse y he visto gente entre nosotros creyentes juzgando, entre comillas exhortando, disciplinando y nunca más yendo a buscarlos. Hermanos, nosotros trabajamos con niños. Cuando ustedes exhorten a un niño, digan, háganlo con la palabra, háganlo con la verdad, pero háganlo con ánimo también y con consuelo, porque el Señor no lo ha desechado. Y cuando hay arrepentimiento, el Señor mismo se encarga de limpiar a esa persona. Pero también Pablo dice, ocúpate de la enseñanza. ¿A qué se refiere esto? Por si acaso se refiere a la instrucción, pero no cualquier instrucción, sino una instrucción sistemática de la palabra de Dios. Y aquí es donde entramos nosotros. OANSA, hermanos, tiene uno de los sistemas de discipulado infantil más completos y sistemáticos que existen. Las iglesias se benefician cuando hay OANSA. ¿Sabes por qué? Porque se discipula al niño desde ositos hasta expedición 24/7, donde tú estudias ya cartas, por ejemplo, la carta a los romanos. Tú pasas por un proceso de entrenamiento sistemático. Las iglesias tienen líderes más preparados. Pablo, Timoteo, ocúpate de esto, ocúpate de enseñar a la gente sistemáticamente. Y esto también equivale al manejo de la sana doctrina, por si acaso. La sana doctrina, hermanos, es algo que debemos cuidar. ¿Y saben por qué tenemos tantas interpretaciones, tantas desviaciones de la palabra del Señor? Porque la gente no estudia la palabra del Señor. La gente repite lo que mira en Facebook, lo que escucha en YouTube, lo que alguien le dijo ahí en la radio. ¿Entiendes? Y nuestros niños, y estoy hablando a nivel OANSA, nuestros niños no pueden, no deben recibir cualquier alimento. Ellos deben crecer desde la leche espiritual que menciona la palabra de Dios hasta la comida sólida que se le debe dar. Muchos líderes solamente se quedan en algunas partes de enseñanza de la Biblia. No se atreven a tocar temas que hoy en día son de mucha importancia que la iglesia toque. ¿Tú sabías que hay pocas iglesias que hablan, por ejemplo, de la depresión? Es un tema muy importante de hablar de la depresión, ¿tú sabías? De la disciplina a los niños, de consejos para padres, del manejo de la tecnología, del tema del homosexualismo. Hace poco di un en vivo acerca de este tema porque es muy necesario, hermanos. La gente tiene miedo de hablar, pero no solamente es miedo, sino que no están preparados porque no se sientan con su Biblia, por lo menos hacer un devocional.
Yo estoy seguro que si yo pregunto, porque estoy frente al líder, les decía, por eso esto es una gran responsabilidad. Estoy seguro que si yo pregunto en este momento, ¿alguno de los líderes que está presente ha leído toda la Biblia alguna vez? Estoy seguro que alguien va a decir que sí. ¿Has ganado concursos? A mí me encantaba participar de los concursos bíblicos. ¿Sabe qué? No se tiene que perder eso. Tenemos que seguir haciendo lo mismo que hace Oanza. Hace más de 40 años que se sigue enseñando a los niños, alcanzando a la niñez y a la juventud con el Evangelio de Cristo, entrenarles para que les sirvan. En el versículo 14, Pablo dice, no descuides el don que hay en ti. Algo muy importante es que se refiere a la gracia dada a Timoteo, por si acaso, ya todos los creyentes en el momento de la conversión. Un don espiritual es una capacidad espiritual que ha sido dada por Dios para la utilización y la edificación de la iglesia. Usted no puede confundir un don espiritual con una habilidad, con un talento, que son cosas muy diferentes. Por ejemplo, un talento es algo con lo que uno nace, pero usted puede tener talento para el fútbol, digamos. ¿Tú sabías que hay gente que tiene un talento musical? Tú enseñas a varios niños guitarra y algunos niños tienen el talento ya innato, o sea, aprenden más rápido los acordes y todo eso. Eso es un talento. ¿Y por qué es un talento? Porque eso se puede utilizar dentro como fuera de la iglesia. ¿Ha sido dado por Dios? Claro que sí. Y otra cosa es diferente, es la habilidad. Una habilidad es algo que se genera por la práctica. Por ejemplo, ¿alguna vez has tratado de meter el hilo en una aguja? O sea, ensartar. Pucha, eso es difícil, oye. Pero hay señoras, hay hermanas que tú seguramente conoces que en un 2x3 lo ensartan. Y ni ve la viejita ahí, ni ve. Pero para ensartar, buenísima, por la habilidad, ¿entiendes? Por la práctica. Entonces, tú puedes tener una habilidad, puedes tener un talento, pero un don es una capacidad dada por Dios, una capacidad espiritual. Ahora, si tú quieres estudiar sobre los dones espirituales, ahí te dejo las referencias, Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4, 1 de Pedro 4, estudia sobre los dones espirituales, es muy importante. Ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Todos los que somos creyentes hemos recibido por lo menos un don espiritual, hermanos. Ahora, lo que hagamos con ese don, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. El don de Timoteo estaba ligado en el liderazgo y la predicación, ¿no? Timoteo tenía este don. Su don fue confirmado, por si acaso, como dice el versículo, fue la confirmación de una profecía. Si tú revisas los versículos que estoy poniendo, desde la niñez había una profecía respecto a lo que iba a pasar con Timoteo. Y fue confirmada por el respaldo de autoridades, porque dice, con la imposición de las manos del presbiterio. Explico un poquito esto. Ya cuando habla de las manos del presbiterio, el presbiterio se está refiriendo, es un sinónimo de los ancianos, de autoridades eclesiales. Cuando se imponían las manos en el presbiterio, las manos del presbiterio, era como una ceremonia de la aceptación de la disponibilidad de un hombre que estaba apto para el ministerio público como pastor, como anciano, como diácono. En esos casos, hay la imposición de las manos como un respaldo del liderazgo en ese momento. Muchas iglesias hoy en día todavía manejan esta figura de la imposición de manos. Pablo lo hizo y Pablo da dos referencias ahí, te acabo de poner, sobre el respaldo que tenía Timoteo respecto a su liderazgo. Esta es una práctica que viene desde el Antiguo Testamento. Tú sabías que se ponían las manos, por ejemplo, sobre el animal que se iba a sacrificar. En Levítico, por ejemplo, nosotros tenemos eso en Levítico capítulo 1, Levítico capítulo 4, que ponían las manos sobre el animal que iba a servir para la expiación, para identificarse con el animal. O sea, había esta parte de transferencia, digamos, de los pecados al animal para que sea para la expiación. Entonces, se identificaba con el animal poniendo las manos. Y de ahí tenemos una serie de argumentos respecto a la imposición de manos, que era un respaldo, una identificación. Entonces, Timoteo, hermanos, no era cualquier joven. Era un joven que tenía que ocuparse de la palabra,
de la exhortación, de la enseñanza, y no tenía que descuidar algo, el don que Dios le había dado. La pregunta que tengo esta noche antes de terminar, Dios te ha dado algo a ti, hermano. Estoy seguro. Tú tienes amor por los niños, lo he visto en los testimonios. He visto esta noche el amor, cómo se dedican para hacer unos videos, para grabar la alabanza, para mandar saludos, buscando a los niños para que digan su versículo. Hay amor, hay pasión. Pero recuerde que hay algo más importante y que Pablo le dice a Timoteo: ocúpate. Ocúpate de la lectura, ocúpate de la exhortación, ocúpate de la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. En un mundo que fue paralizado por el temor, hermanos, debemos ocuparnos de las mismas joven líder Timoteo. Ocúpate. Tal vez no tengas las mejores condiciones para desarrollar el ministerio en tu iglesia local, pero quiero que recuerdes una cosa. La Biblia dice: cielo y tierra pasarán, su palabra no pasará. Por eso, hermanos, es que debemos ocuparnos en leer la palabra de Dios, en reflexionar la palabra de Dios, en memorizar la palabra de Dios, pero por sobre todo en poner en práctica la palabra de Dios. Dios nos ha dado dones, hermanos. No los descuidemos. En un mundo paralizado, se necesita líderes que estén ocupados en lo que es importante. Dios se va a encargar de lo que para nosotros es imposible. La historia de la iglesia, hermanos, tiene pasajes muy crudos. Antes de terminar, quiero contarte el ejemplo de un hombre que también se llama Timoteo. Esto está en la historia de la iglesia, por si acaso. No es el mismo Timoteo que estamos hablando esta noche. Este hombre también se llamaba Timoteo. Y dice los relatos de la historia de la iglesia que a este Timoteo lo agarraron preso porque se creía que Timoteo tenía copias de los evangelios. Cuando agarraron a Timoteo lo torturaron, porque ¿para qué te cuento cómo eran los mártires en el primer siglo? Lo torturaron para que revele dónde están esos rollos, dónde están esas copias. Timoteo no quería hablar. Si yo te contara, y yo espero que tú averigües un poco más, cómo se torturaba a los cristianos, cómo ponía el guardia la ceniza ahí en un recipiente y le decía: ¿quién es Dios para ti? Y si el cristiano decía: César es Dios, la ceniza al recipiente salvaba su vida. Pero ¿sabes qué? El cristiano prefería decir: Cristo es Dios, Cristo es mi Señor, Jesucristo es mi Señor. Y la ceniza era tirada a tierra. La historia dice que Timoteo fue torturado, que él no quería hablar dónde estaban estas copias de los evangelios. Así que, ¿sabes qué hicieron? Trajeron a su esposa. Trajeron a su esposa y la torturaron. Y Timoteo no quería hablar. La historia dice que le quemaron los ojos, porque esto era muy típico. Calentaban la punta de la lanza y le quemaron los ojos a Timoteo. Y sin poder ver, él escuchaba cómo su esposa era torturada. Y le dijeron a su esposa que hable con Timoteo. ¿Y sabes qué le dijo su esposa? En un momento su esposa flaqueó y le dijo: diles a estos hombres lo que están pidiéndote porque me están torturando. Y Timoteo le dice: soporta un poco más. Para no hacerte larga la historia. La historia dice que Timoteo y su esposa fueron crucificados frente a frente. Y que mientras agonizaban, porque la muerte en crucifixión es de las muertes más horrendas que existe, Timoteo le hablaba a su esposa. ¿Y sabes qué le decía? Aguanta un poco más, mi amor. Soporta un poco más. En breves minutos estaremos en la presencia del Señor. Tú no te imaginas cuánto ha costado que nosotros tengamos la palabra del Señor. Tú no te imaginas cuánto ha costado que tengamos la Biblia en nuestro idioma. Para que tu Biblia esté ahí
empolvándose todos los días y tal vez el domingo, aunque como es ahora virtual, ya ni la sacas. Tú que eres líder de Avanza, quiero que me escuches muy bien esta noche. Necesitas ocuparte de la lectura. Necesitas volver a hacer tu devocional. Necesitas exhortar con autoridad que te da la palabra de Dios. Necesitas ocuparte de ese don que el Señor te ha dado. Esta noche quiero animarte. Hermanos, tenemos una tremenda responsabilidad. Niños de todo Bolivia están esperando que a ti, perdón la palabra, que a ti te dé la gana de estudiar otra vez la palabra del Señor. Porque ellos necesitan un líder entrenado, preparado. Porque ellos necesitan comida, desde la leche espiritual hasta lo más sólido. Esa es nuestra responsabilidad. El Señor nos encargó eso. Ocúpate. Ocúpate. ¿Dónde estás? Permíteme orar un momento. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Señor, esta noche nos acercamos delante de ti, agradecidos, Señor, por tu palabra. Señor, qué preciosa y qué maravillosa es. Pero muchas veces la descuidamos, Señor. A veces, Señor, ya ni abrimos nuestra Biblia porque todo es virtual, porque nos proyectan los versículos, porque ya todo está pregrabado, porque estamos cayendo en ese truco, en esa trampa del enemigo. La lectura, la exhortación, la enseñanza es algo en lo que yo me debo ocupar, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús, por cada líder que esta noche ha escuchado tu palabra, Señor, porque tú pongas en él, en ella, el deseo de prepararse. Porque el enorme privilegio que nos das de entrenar, no niños solamente, generaciones enteras, Señor. El mundo necesita dejar de estar paralizado, pero tiene que moverse con líderes entrenados, tiene que moverse con niños que han sido enseñados, instruidos en la palabra del Señor. O ANSA enseña esto, o ANSA brinda esto. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros ese deseo de seguir preparándonos, de seguir ocupándonos en lo que realmente es importante. Bendice a cada líder, cada hermano, cada hermana que esta noche se ha conectado, por cada testimonio, por cada tiempo de alabanza, por cada video que se ha preparado, Señor, que es de gran bendición, que sea de ánimo para nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, como les dije, hay una segunda parte de esta enseñanza que se llama Ocúpate. Y esa segunda parte la voy a estar compartiendo, creo que el día viernes. Así que gracias por la invitación. Que el Señor les bendiga.